En diferentes tipos de obras civiles, por ejemplo, la construcción de presas, la estabilización de taludes, la colocación de tuberías de distribución de agua potable o alcantarillado, y más concretamente, cuando hablamos de carreteras, la compactación es un trabajo fundamental. En este momento nosotros estamos viendo cómo se realiza el proceso de compactación de una capa base, parte de una carretera. Entonces, este trabajo se repite una y otra vez a lo largo de todo el desarrollo de un proyecto carretero. Como ustedes pueden ver, básicamente de lo que se trata la compactación es que nosotros disponemos una determinada cantidad de agua, distribuyamos el terreno y a la vez mezclar el terreno, el suelo con el agua, y luego hacemos pasar una compactadora sobre el suelo de manera de que éste vaya obteniendo las características que nosotros queremos. Pero la pregunta que espero que ustedes se hagan cuando ven este tipo de obras es: ¿cuál es la cantidad de agua que yo tengo que colocar al suelo? Y luego, cuando pase con la compactadora, tiene que pasar una, dos, tres, ¿cuántas veces tiene que pasar la compactadora para que el terreno tenga las propiedades que yo quiero? Estas son básicamente preguntas que nosotros vamos a responder a través del ensayo de compactación, que es el que nos toca ver el día de hoy. Entonces, la compactación básicamente trata de ¿qué? Reducir la cantidad de vacíos en el suelo. Y de esta forma lo que logramos es densificar el suelo, hacer que éste tenga un mayor peso unitario. Entonces, si recordamos brevemente, nosotros teníamos tres fases en el suelo. Teníamos aire, tenemos agua y tenemos una parte sólida. Decíamos ya que la única fase del suelo que puede estar sujeta a deformación es justamente el aire, porque el aire se puede comprimir, mientras que el agua no y la parte sólida tampoco. Entonces, si nosotros reducimos la cantidad de vacíos, naturalmente el suelo va a tener un menor volumen. Como la masa o el peso no se va a modificar, entonces el suelo como resultado va a ser más denso, va a tener un mayor peso unitario. Entonces básicamente de eso se trata la compactación, de reducir la cantidad de vacíos, y con esto ¿qué es lo que logramos? Densificar o aumentar el peso unitario del suelo. Entonces, ¿qué ventajas tenemos al haber compactado el suelo? Naturalmente, un suelo con mayor peso unitario o más denso tiene una mayor resistencia, ¿ya? Al haber eliminado o reducido la cantidad de aire, la cantidad de vacíos, por supuesto, estamos eliminando el potencial de deformación del suelo y por tanto también reducimos los asentamientos que pueden presentarse. Al haber una menor cantidad de vacíos, también por supuesto reducimos el potencial o la permeabilidad del suelo. Otro factor que se reduce debido a la compactación del suelo es reducir el potencial de licuefacción. Y por otra parte, un suelo más denso, un suelo más resistente, por supuesto, va a también tener una mayor resistencia a la meteorización y erosión. Pero la situación es, la pregunta que habíamos hecho, cuando compactamos el suelo, que se trata de introducir una cantidad de agua y luego introducir un peso determinado, esto es a través de una compactadora. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que alcanzar? Esto se consigue básicamente con el ensayo denominado Proctor normal. ¿Ya? El ensayo que nosotros vamos a realizar se denomina Proctor normal. Básicamente se trata de lo siguiente: nosotros vamos a agarrar una muestra de suelo, ¿ya? Y la vamos a colocar en un molde. Vamos a colocar en un molde cuyas dimensiones de diámetro y de alto son conocidas. Como las dimensiones son conocidas, por supuesto el volumen del molde es conocido. Entonces, nosotros, si hacemos un pequeño esquema, acá vamos a tener nuestro molde. Acá tenemos otro elemento que es parte de los instrumentos del equipo, es una extensión del molde. Nosotros vamos a instalar sobre el molde esta extensión y lo que vamos a hacer es colocar, como dice acá,
3 capas iguales de suelo. En este caso vamos a colocar una primera capa, ¿ya? Y con la utilización de un martillo, que es este instrumento de acá, que es una base metálica que al final tiene un peso que está estandarizado, 24.4 newtons o 2.5 kilogramos de masa. Nosotros vamos a golpear la muestra de suelo, la primera capa, con movimientos de arriba hacia abajo, un total de 25 veces, distribuyendo sobre todo el área de la capa. Una vez que terminemos esto, vamos a retirar el martillo y vamos a colocar una segunda capa. Y nuevamente vamos a colocar o vamos a darle 25 golpes, distribuyendo sobre toda el área del molde. Y finalmente una tercera capa que tiene que ir sobre el molde, más allá del molde. Es decir, tiene que estar llegando hasta el nivel de la extensión. Esa tercera capa, nuevamente 25 golpes. Al final, ¿qué es lo que hacemos? Quitamos la extensión y lo que hacemos es que tenemos nuestro molde y seguramente nuestro suelo va a sobresalir y vamos a enrazar esto. Con una base metálica lo vamos a enrazar de manera de tener el molde totalmente lleno de la muestra de suelo compactada al ras. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando con eso? Una muestra de suelo compactada, ¿ya? Con una determinada cantidad de agua, ¿ya? Previo a colocar estas capas, hay que mezclar con una determinada cantidad de agua. Como tenemos un volumen conocido, podemos pesar la muestra, entonces podemos determinar lo que es el peso unitario del suelo, que recuerdan la definición: peso sobre volumen. El volumen del recipiente es el volumen de la muestra de suelo y el peso es el que vamos a determinar en la balanza. Por otra parte, una pequeña parte del molde de la muestra de suelo que ha sido compactada la llevamos al horno, la secamos y con esto obtenemos el contenido de humedad, ¿ya? Esos son los dos datos que necesitamos. Luego, en un gráfico en el cual en abscisas tenemos el contenido de humedad, está acá, y en ordenadas tenemos el peso unitario seco. Recuerden, lo que hemos medido es el peso unitario húmedo, pero teniendo el peso unitario húmedo y el contenido de humedad con relaciones peso-volumen, podemos obtener de manera indirecta el peso unitario seco. Entonces realizamos este procedimiento al menos 5 veces. Entonces, con cada nuevo ensayo, nosotros vamos a ir aumentando la cantidad de agua. Observen cómo vamos a tener para una primera muestra un punto que responde a un contenido de humedad y a un peso unitario seco. Vamos a agarrar otra muestra de suelo que va a tener una mayor cantidad de agua. Vamos a repetir el procedimiento y vamos a tener un segundo punto. Y así sucesivamente vamos a realizar al menos 5 ensayos. Y con eso lo que vamos a obtener es básicamente la curva de compactación. ¿Ya? Ahora, hay que entender por qué esta curva tiene este comportamiento. Observen, esta curva lo que nos dice es cómo se comporta el suelo de acuerdo a la cantidad de agua que tiene. Cómo se modifica el peso unitario del suelo de acuerdo a la cantidad de agua que tiene. Observen que en principio hay una rama ascendente, ¿ya? ¿Por qué sucede esto? Y es que en esta rama ascendente, el agua que estamos aumentando tiene un papel de lubricante, es decir, el agua permite que las partículas se deslicen una sobre la otra en el suelo y de esta forma permite que se acomoden de mejor forma y los vacíos puedan reducirse. Pero llega un punto en el cual, si seguimos aumentando la cantidad de agua, sucede un efecto contrario, ¿ya? Aparece acá una rama descendente, es decir, a mayor cantidad de agua disminuye el peso unitario. Estamos encontrando el comportamiento distinto. En vez de que aumente el peso unitario, disminuye. ¿Por qué sucede esto? Porque, recuerden, la compactación se trata de reducir la cantidad de vacíos. Pero si esos vacíos los llenamos solamente con agua, ya no va a haber vacíos que reducir. Por tanto, en vez de densificarse el suelo, este va a perder su densidad. Ahora,
hemos visto ya el ensayo Proctor estándar, Proctor normal. Hay una variación de este ensayo y de hecho es el ensayo que siempre se hace en obras, ya ahora hoy en día los ensayos que se hacen no son el Proctor normal, el estándar, sino el Proctor modificado. Observaremos qué modificaciones tiene. Tenemos un molde, sigue siendo del mismo volumen conocido, ya. Observen que tenemos un primer cambio. Ya no se compacta en 3 capas, sino en 5 capas iguales. Y observen, el número de golpes sigue siendo el mismo. Para cada capa hay que darle 25 golpes. Y observen otro gran detalle. El martillo, con el cual nosotros golpeamos las capas de suelo, tiene un mayor peso. E inclusive la altura de caída es mayor. Vamos a volver brevemente atrás. Observen nosotros que teníamos una altura de caída de un pie. 304 milímetros. Una caída del martillo de un pie. Teníamos una masa determinada, un número de golpes. ¿Qué es lo que sucede? Que con todos esos datos, nosotros lo que estamos haciendo es proporcionar al suelo una energía de compactación. Le vamos a denominar E. ¿Cómo obtenemos la energía total de compactación? Pues tenemos el número de golpes que hemos dado, el número de capas en las cuales estamos compactando, la masa o el peso, mejor dicho, del martillo y la altura de caída. Todo esto dividido entre el volumen de la muestra, con lo cual obtenemos la energía aplicada en el suelo por unidad de volumen. Observen, acá tenemos 591.3 kN, ¿ya? Unidades de energía por metro cúbico de muestra de suelo. ¿Qué sucede con el ensayo Proctor modificado? Si nosotros obtenemos nuevamente la energía de compactación, tenemos 25 golpes, en este caso ya son 5 capas, el peso del martillo aumenta 44,5 y la altura de caída también, el volumen no se ha modificado. Observen cómo la energía de compactación de 500 y algo ha subido a 2696 kN por metro cúbico de muestra. Lo que ha sucedido es que para el ensayo Proctor modificado, nosotros estamos induciendo una energía 4.5 veces mayor a la del Proctor normal. ¿Cuál es la razón de hacer esto? ¿Por qué le inducimos mayor energía? Pues básicamente el ensayo Proctor estándar, Proctor normal, tiene una data de unos 100 años. Hace 100 años que se va realizando este ensayo. Entonces es evidente que la maquinaria que utilizamos hoy en día para compactar ha sufrido cambios. La maquinaria de hoy, conocida como maquinaria pesada, tiene mayor eficiencia, tiene mayores dimensiones, por tanto el ensayo Proctor modificado lo que hace es corresponder a estos cambios que han sucedido en lo que es el uso de la maquinaria. Induce una mayor cantidad de energía al suelo porque justamente la maquinaria de hoy tiene mayor eficiencia, mayores dimensiones y mayor alcance. Esa es la razón básicamente por la que se ha definido un ensayo Proctor diferente, en este caso el Proctor modificado. E insisto, ese es el que nosotros vamos a ver en obra prácticamente siempre. Ahora, hablemos un poco de cómo se comporta, cuál es el comportamiento de esta relación que existe entre el peso unitario seco, ¿ya? Recuerden que el gráfico que nosotros obtenemos es peso unitario seco versus contenido de humedad. Lo que sucede es que los valores que vamos a obtener acá no son constantes, ¿ya? Vamos a volver brevemente a la primera gráfica. Algo que no hemos dicho es que en la curva de compactación, en definitiva, lo que vamos a buscar es encontrar dos parámetros fundamentales. Uno, teniendo la curva de compactación realizada, vamos a buscar el punto más alto, ¿ya? Y a ese punto más alto le corresponden dos datos. Uno es el peso unitario seco máximo, es el mayor que se puede obtener, ¿ya? Es el peso unitario seco máximo. Y eso está asociado a un contenido de humedad que se le va a conocer como óptima. Entonces, el ensayo de compactación Proctor normal o Proctor modificado tienen como objeto dibujar la curva de compactación y con esta curva de compactación lo que obtenemos es un par de datos, que son el peso unitario seco máximo
asociado a un contenido de humedad que le denominamos contenido de humedad óptima. Entonces ahora sí, volvemos acá. Lo que quiero decirles es que estos dos datos no son únicos a un tipo de suelo, sino que dependen fundamentalmente de la energía que nosotros le vamos a aplicar al suelo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo por alguna razón incrementara la energía que le aplico al suelo, pues las curvas de compactación van a cambiar, es decir, vamos a tener diferentes curvas de compactación. Observen acá, la curva 2 es la curva que corresponde a un ensayo Proctor normal, un ensayo en el cual a cada capa le corresponden 25 golpes, ¿ya? Si nosotros quisiéramos incrementar, o si pudiéramos de alguna forma incrementar la energía aplicada, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos incrementar la energía? Pues como se ve en la figura, dándole una mayor cantidad de golpes. Al darle una mayor cantidad de golpes, nuestra curva de compactación se mueve hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba y a la izquierda, como se pueden dar cuenta. La curva de compactación 3, observen cómo se ha ido hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros incrementamos la energía, suceden dos situaciones. Aumenta el peso unitario seco máximo y la humedad óptima o la humedad asociada a este peso unitario seco máximo reduce. Por tanto, estos valores no son valores que se mantienen estáticos, sino que se pueden modificar de acuerdo a la energía que nosotros apliquemos. Entonces observen cómo, si yo le sigo aplicando mayor energía, acá, 50 golpes, la curva de compactación se sigue moviendo hacia arriba y hacia la izquierda. Pero una condición interesante que se ha encontrado es que nunca van a sobrepasar, ya, la curva de compactación nunca va a sobrepasar un límite que es justamente esta curva que está dibujada acá. Esta curva, que se la conoce como curva de cero vacíos de aire, es una curva teórica. Recuerden que las curvas de compactación o la compactación de lo que hace es reducir los vacíos. Pero ¿qué sucede si teóricamente reducimos todos los vacíos para un contenido de humedad? Si hay humedad en el suelo significa que hay agua. Pero si queremos reducir teóricamente todos los vacíos, significa que el suelo solo está compuesto por parte sólida y por agua. Por tanto, esa condición es de suelo saturado. Entonces, esta curva, la curva de cero vacíos de aire, esta es una curva teórica, corresponde a un estado de el suelo totalmente saturado. Entonces, esta curva es útil para que nosotros podamos graficarla y de esta forma tener una referencia sobre la cual ninguna curva de compactación que nosotros obtengamos sobrepase esta curva de cero vacíos de aire. Es decir, si una curva ustedes encuentran con sus ensayos que tiene esta forma, que ha sobrepasado la curva de cero vacíos de aire, significa que estamos realizando el ensayo mal, porque en teoría no puede sobrepasar ninguna curva de compactación la curva de cero vacíos de aire. Ya recordemos, esta es la curva de cero vacíos de aire. Entonces, ¿cómo podemos graficar esta curva? Nosotros vamos a tener esta ecuación de acá. Ya, esta es la ecuación. Vamos a borrar un poco esto. Esta es la ecuación de el peso unitario seco correspondiente a cero vacíos de aire. Entonces, como la condición es que el suelo está saturado, nosotros vamos a utilizar esta expresión de acá, ya, que la hemos visto en lo que es relaciones peso-volumen. Esto resulta ser 1 porque el suelo está saturado, por tanto la relación de vacíos es igual a la gravedad específica por el contenido de humedad, con lo cual nos da esta expresión de acá. Entonces la voy a volver a anotar. Finalmente, la ecuación de el peso unitario seco de la condición de cero vacíos de aire es igual a Gs por el peso unitario del agua sobre 1 más Gs por el contenido de humedad. Y observen, esta curva solo depende de la gravedad específica, es un dato conocido desde el suelo, inclusive si no lo conociéramos, se puede asumir un valor bastante aproximado. Este es el peso unitario del agua, que es dato conocido, 9.8 kN metro cúbico, y el contenido de humedad, nosotros ahí
nos damos diferentes valores. Como quiero definir una curva, agarro un contenido de humedad, por ejemplo, de 20%, ¿ya? 20%, y con esto hallo mi peso unitario para 0 vacíos de aire. Y seguramente voy a obtener este primer punto de acá. Me doy otro contenido de humedad, diremos 15%, introduzco en la ecuación y seguramente voy a obtener un punto como este que está acá. Entonces voy graficando. Aquí la humedad no es una humedad medida, sino son valores que nos vamos dando. Nos damos diferentes valores de humedad y utilizando la ecuación dibujamos la curva de 0 vacíos de aire. Recuerden, esta curva es útil para verificar que estemos realizando bien el ensayo de compactación. Bien, ahora vamos a ir viendo algunos detalles de comportamientos especiales que tiene el suelo cohesivo en este caso, cuando lo compactamos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la curva de compactación, ¿ya? Aquí tenemos nuestra curva de compactación, recuerden, la obtenemos del ensayo Proctor modificado. Y lo que sucede es que en esta curva vamos a tener dos sectores, separados por el límite de la humedad óptima. Al lado izquierdo, ya se le conoce como el lado seco, y a este lado como el lado húmedo. Y eso es justamente porque este sector tiene un contenido de humedad mayor al óptimo, y este sector de acá tiene un contenido de humedad menor al contenido de humedad óptima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hagamos los ensayos o cuando nosotros compactemos nuestro suelo, va a estar o en el lado seco o en el lado húmedo. Dependiendo en qué sector se encuentre de la curva, el suelo va a tener diferente comportamiento. Sobre todo vamos a hablar del lado húmedo, que es el lado más problemático. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en el lado húmedo? Y esto aplica, insisto, a suelos cohesivos, ¿ya? Cuando estamos en el lado húmedo, o sea, tenemos demasiada agua, los suelos cohesivos tienden a presentar este acomodamiento de las partículas, de tal forma que su disposición es dispersa, ¿ya? ¿Qué sucede cuando las partículas tienen esta formación y están alineadas? Lo que sucede es que el suelo, ¿ya? El suelo cohesivo tiene un comportamiento de fluido viscoso. Este es un fenómeno que lo conocemos como pumping. No es de hecho muy conocido, ya no es un fenómeno muy conocido, pero sucede en dos situaciones. Una, la más evidente, cuando hemos agregado demasiada cantidad de agua. Estamos en el sector, en el lado húmedo, porque hemos colocado demasiada cantidad de agua. U otro puede ser cuando nosotros hemos sobrecompactado el suelo, es decir, hemos sobrepasado la cantidad de energía que teníamos que colocar. Entonces, si nosotros colocamos demasiada agua o sobrecompactamos el suelo, tenemos el riesgo de que el suelo se comporte como fluido viscoso y que aparezca este comportamiento, pumping. Claro, esto es más fácil verlo que simplemente entender la explicación. Así es que, como este fenómeno es muy raro, a continuación les voy a mostrar un video de cómo se ha encontrado un suelo en el cual se ha procedido o se ha cometido la equivocación de haberlo sobrecompactado. Entonces observen, acá estamos viendo cómo este suelo, ya que ha sido sobrecompactado, al ejercer presión sobre él, tiende a devolver a su posición, ya está haciendo como un rebote, como si fuera un colchón, para dar términos sencillos, ya. Eso es el pumping. Enseguida vamos a ver una toma más cercana. Observen cómo existe este fenómeno de rebote. Ese es el pumping. Y esto sucede cuando el suelo ha sido sobrecompactado.
Ahora vamos a ver algunos efectos, algunas propiedades del suelo que se modifican debido a la compactación del mismo. Entonces, en principio tenemos la permeabilidad. Entonces, cuando nosotros incrementamos el contenido de humedad, ya, nuevamente estamos hablando de nuestra curva de compactación, ya, tenemos un lado húmedo y un lado seco. Entonces, cuando hablamos de aumentar el contenido de humedad, estamos yendo en esta dirección. Mayor humedad, recuerden, esto es contenido de humedad y esto es el peso unitario seco. Entonces, mientras nosotros aumentamos más el contenido de humedad, lo que resulta con la permeabilidad es que ésta se reduce. Entonces, usualmente, obviamente este es un factor que nosotros requerimos, ¿ya? Usualmente, cuando nosotros estamos en obra, buscamos tener un contenido de humedad que esté en un intervalo entre el contenido de humedad óptima. Es decir, si nosotros tenemos acá de laboratorio un contenido de humedad óptima, en general nosotros vamos a querer que el contenido de humedad que obtengamos, que va a ser complicado que obtengamos el contenido de humedad óptima, es que esté por debajo en una diferencia de 1% o por encima hasta un máximo del 3%. Generalmente vamos a tener ese rango de valores de humedad aceptables en obra. Luego, otros efectos que vamos a encontrar en el suelo son sobre la resistencia y la dureza del suelo. Esto más concretamente en suelos finos, ¿ya? En suelos finos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros incrementamos el contenido de humedad, esto va a resultar en una disminución de las resistencias. Recuerden, cuando nosotros estábamos en el lado húmedo, el suelo se comportaba como un fluido viscoso y por tanto es razonable pensar que va a reducirse la resistencia y dureza del suelo. Luego tenemos otro término que es la compresibilidad del suelo, ¿ya? A bajas presiones, es decir, cuando nosotros compactemos capas superficiales del suelo, entonces el lado húmedo de la curva se va a comprimir más. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tener acá una curva de compactación, que significa que a bajas presiones, cuando la capa de suelo que hayamos compactado sea superficial, esta curva va a tener esta forma, ¿ya? El lado húmedo se comprime más. Pero a altas presiones, es decir, cuando compactemos suelos que después estén sujetos a grandes presiones, ¿ya? A grandes presiones, es decir, capas profundas, nuestra curva de compactación va a ser de esta forma, donde el lado seco es el que se comprime más. Finalmente, cuando hablamos del efecto sobre el potencial de expansión y contracción, vamos a decir que con un incremento en el contenido de humedad, el potencial de expansión se va a reducir y el potencial de contracción se va a incrementar. Para terminar la clase, vamos a hablar un poco de los equipos de compactación. Es muy probable, muy seguro, que muchos de ustedes han visto maquinaria de construcción o han visto en desarrollo las actividades de compactación del suelo. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que existen diferentes tipos de equipos de compactación. Lo importante saber acá es que, dependiendo del tipo de suelo, algunos tipos de maquinarias son más óptimos que otros. Por ejemplo, los vibradores manuales, usualmente se les conoce como vibradores saltarinas, ¿ya? Que son estas de acá, y naturalmente sirven para lo que son trabajos pequeños de compactación. Muy generalmente se utilizan en la instalación de tuberías. Pero ahora los equipos grandes, como por ejemplo los rodillos pata de cabra, que son estos de acá, ¿ya? Rodillos pata de cabra que hemos visto al principio, estos son usualmente más adecuados cuando compactamos suelos cohesivos, ¿ya? Y sin embargo no son adecuados para suelos granulares. Entonces la compactación se debe a través de las proyecciones sobre el tambor. Las proyecciones son lo que nosotros conoceríamos como las patas de cabra. Luego tenemos las compactadoras de rodillo liso. En este caso, este tipo de compactadoras nos sirven principalmente para suelos granulares, en este caso arenas o arcillas arenosas, ¿ya? Principalmente los rodillos lisos nos permiten
realizar los trabajos de acabados, las capas superficiales. Tanto así que las presiones que ejercen son del orden de los 350 kN/m². Recordaremos este valor, ¿ya? Pero lo fundamental, nos sirve para suelos granulares y principalmente para realizar la compactación de las capas superficiales, es decir, para hacer los acabados. Luego tenemos los rodillos con neumáticos. Este tipo de rodillos con neumáticos nos sirven también para trabajar con suelos granulares, pero también con suelos finos. Pero la diferencia es acá que como existe un espaciamiento entre las ruedas de la compactadora, es posible y al reducirse el área de contacto, se puede aplicar una mayor presión sobre las capas del suelo. Por tanto, usualmente se utiliza este tipo de compactadoras para las primeras capas del relleno y para los terminados las de rodillo liso. ¿Ya? Por otra parte tenemos los rodillos vibratorios, que son como los de rodillo liso, pero su tambor tiene un elemento que les permite un efecto de vibración. Entonces, a diferencia de los anteriores equipos, este nos sirve mejor para suelos granulares. Y usualmente estos se utilizan cuando trabajamos con capas de una altura considerable del terreno, en este caso del orden de 60 a 90 centímetros. Es decir, usualmente este tipo de rodillos se utilizan en proyectos de gran envergadura. Entonces, en la siguiente clase vamos a arrancar con lo que es el tema de controlar la calidad del suelo que hemos compactado. Es decir, hasta ahora nosotros con el ensayo de compactación hemos obtenido estos dos valores: el peso unitario seco máximo y la humedad óptima. Ahora tenemos que volcar estos valores de laboratorio a obra, in situ. Y cuando hagamos la compactación tenemos que verificar que hemos llegado a este valor de peso unitario seco y a este valor de contenido de humedad. ¿Cómo podemos determinar si hemos alcanzado estos valores? Esto es con una prueba de calidad y eso se hace con el ensayo de densidad in situ, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase.